Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este retiro espiritual de Cuaresma. Reciban gracia, bendición de parte de Dios, que sea el Espíritu Santo quien dirija este día de retiro espiritual, donde todos nosotros, a través del poder de la palabra, vamos a acercarnos a Dios para tratar de cumplir su voluntad a cabalidad. Por eso les invito a todos ustedes, queridos hermanos, que están allí desde sus hogares, se preparen, se dispongan, para que sea el Señor obrando, hablando en nuestro interior, que sea la gracia de su Santo Espíritu quien nos llene en este momento, en esta hora en la cual nos acercamos a Él. Les invito para que iniciemos poniendo este momento en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a llamar, a clamar la presencia del Espíritu Santo, que llegue Él a lo profundo de nuestro corazón, que disponga el oído interior, porque todos nosotros necesitamos más de ti, Espíritu de Dios. Por eso te llamamos y te clamamos, te suplicamos que vengas, que renueves en nuestro interior toda la gracia que has depositado en nosotros a través de los sacramentos, de las oraciones, de las súplicas que nosotros te hacemos a diario. Ven Espíritu Santo, ven a renovar la mente, el corazón. Ven Espíritu de Dios, ven como ese fuego que entra quemando, ardiendo en las profundidades del corazón. Ven Espíritu Santo de Dios a fortalecer a los débiles. Ven Espíritu Santo de amor y de consuelo, ven a llenar los vacíos que puede haber dejado el pecado en cada uno de nosotros. Ven Espíritu Santo, ven, amor del Padre y del Hijo, hazte presente en cada lugar, en cada hogar donde siguen esta transmisión. Ven Espíritu Santo de Dios y que tu voz, tu gracia resuene en lo profundo de nuestro corazón. Ven a orar Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Ven a renovar, ven a sanar, ven a transformar. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, ven a llenar, ven con la fuerza de Pentecostés, con las gracias, con los dones, con los carismas que derramaste en aquella mañana de Pentecostés. Ven Espíritu Santo de Dios por intercesión de la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Nuestra Señora. Ven Espíritu Santo de Dios por medio de la intercesión de San Pedro, de San Pablo, apóstoles. Ven Espíritu Santo de Dios y sopla aliento de vida, sopla gracia, sopla bendición. Entra Espíritu Santo de Dios con tu luz a iluminar toda oscuridad. Llévate todo cansancio, todo agobio interior. Ven Espíritu a dirigir este momento de retiro espiritual. Ven Espíritu de Dios, ven y úngenos. Toca la mente, el corazón, los labios, todo nuestro ser con tu presencia, con tu gracia. Ven y sopla, sopla Espíritu Santo de Dios en este lugar. Nosotros estamos sedientos, queremos más de ti, Espíritu de Dios. Queremos más de tu presencia, Espíritu Santo. Nosotros no sabemos pedir lo que conviene. Por eso te invocamos y te llamamos. Ven con tu auxilio, ven con tu gracia, oh Santo Espíritu de Dios. Hoy delante de ti te decimos, oh Santo Espíritu, danos a beber de esa agua tuya. Jesús de Nazaret, del agua que le prometiste a la mujer samaritana. Ven a derramarla en nuestros corazones. Ven Espíritu Santo de Dios y mira la debilidad. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Ven a regar la tierra en sequía. Ven a sanar el corazón enfermo. Ven, Espíritu de Dios, ven. Ven, gracia espiritual, ven, dador de todo don, de toda gracia. Ven a hacerte presente en este lugar. Así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma. Espíritu de Dios, así como la sierva suspira por las aguas, así suspira mi alma. Espíritu
de Dios. Oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu de Dios. Oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu, oh, lléname, Espíritu de Dios. Sí, Espíritu Santo de Dios, llénanos. Nuestro ser, nuestra alma está sedienta de ti. Nuestro corazón está sediento de ti como tierra reseca agostada sin agua. Así como clama la sierva en el desierto torrentes de agua, así mi alma te suplica a ti, Dios mío. ¿Cuándo podremos ver tu rostro, Señor? Tenemos sed y hambre de ti. Oh Señor, ven a alimentarnos, ven a llenarnos, ven a saciarnos con el poder de la palabra, con el poder de la oración. Ven Espíritu de Dios, ven Paráclito, ven abogado y consolador sobre todas las personas que se disponen en este momento para vivir este retiro espiritual, para escuchar tu palabra, la predicación. Ven Espíritu Santo de Dios y ablanda los corazones endurecidos por el pecado. Ven Espíritu Santo de Dios a romper toda atadura interior, todo aquello que impide que tu gracia descienda en nuestros corazones. Quédate con nosotros, Espíritu Santo. Sé tú, Espíritu de Dios, hablándonos a lo profundo del corazón a cada uno de nosotros. Digamos juntos, hermanos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Encomendemos también este espacio, este momento espiritual, en manos de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. Santo cura de Ars, ruega por nosotros. Santo Padre Pío de Petrelcina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno, queridos hermanos, que el Espíritu Santo nos ha llamado a cada uno de nosotros para estar en este momento de renovación interior, en este desierto espiritual que tanto bien nos hace. Si nosotros pudiéramos ver por un instante el estado de nuestra alma, dice el cura de Ars, que le pedía insistentemente esta gracia al Señor, quedaríamos desconcertados, porque realmente somos muy pobres espiritualmente. Estamos muy necesitados de la gracia de Dios, pero la misericordia del Señor es la que nos llama en esta hora para que nos llenemos con su voz, con su palabra. En este día del retiro espiritual de la Cuaresma, vamos a tratar el poder de la oración. Para esto, queridos hermanos, nos hemos venido preparando con las predicaciones del Padre Ronald, del Padre Gerardo, que son instrumentos de Dios por los cuales Dios nos ha venido hablando a cada uno de nosotros. Ya el Padre Ronald nos hablaba de la conversión, del llamado que nos hace Dios a convertirnos, a transformar el corazón, porque recordemos que no hay una Cuaresma en la cual no se deje de hablar de conversión. El mensaje central es volver al Señor. Convertíos a mí de todo corazón, rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, dice el Señor a través del profeta Joel. Este es un tiempo favorable, va a decir también el apóstol, un tiempo en el cual la voz del Señor está llamando a nuestra puerta. Por eso decía San Agustín: temo al Dios que pasa y no sé si vuelva a pasar. Esta Cuaresma es la oportunidad que el Señor nos regala para encontrarnos con Él, para ir en su búsqueda. Decía San Juan de la Cruz:
se han llevado a mi amado. ¿Dónde lo han puesto? Citando también el libro del Cantar de los Cantares, donde la novia sale por las calles de la ciudad a llamar en voz, en grito, ¿dónde está mi amado? ¿A dónde se lo han llevado? Y era también el clamor de las mujeres santas de Jerusalén cuando llegaron y encontraron la tumba vacía. ¿Dónde está mi amado? ¿Dónde está mi maestro? ¿Dónde está el Señor? Y a través del retiro espiritual es como nosotros salimos en búsqueda del Señor. Por eso, queridos hermanos, también el Padre Gerardo nos hablaba del poder, de la fuerza de la cruz, cómo la cruz es el símbolo a través del cual el Señor nos sigue llamando a cada uno de nosotros a configurarnos con Él, a cargar con nuestra cruz de cada día y saber que es a partir de la cruz como el Señor nos ha salvado, nos ha redimido a cada uno de nosotros. Y por eso, en el día de hoy, no podemos dejar de hablar del poder de la oración. Nosotros tenemos una brújula en la Cuaresma. Las brújulas fueron un descubrimiento que se dio no hace tantos años, sino a partir de la Edad Media, donde en este momento de la historia las embarcaciones no sabían cómo navegar. Y tras el descubrimiento de la brújula es como puede llegar Cristóbal Colón a América, por ejemplo. Es decir, que la brújula es ese dispositivo que nos lleva a nosotros al puerto seguro, que no nos deja perdernos del camino. ¿Saben ustedes cuál es la brújula del tiempo de la Cuaresma? Esencialmente es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios puesta en 3 puntos esenciales que no pueden faltar. Nos han dicho desde el miércoles de ceniza que los 3 grandes acentos de la Cuaresma se traducen en el ayuno, la limosna y la oración. Hoy queremos hacer hincapié en esa brújula a partir de la oración. Cómo la oración es la que nos va a llevar al puerto seguro. Hemos iniciado, queridos hermanos, un recorrido espiritual desde el miércoles de ceniza que tiene como punto culmen el momento de la resurrección, el sábado santo, la vigilia pascual, la noche de las noches, la vigilia de las vigilias. Y para esto estamos preparando el corazón. Toda la iglesia nos estamos preparando durante este tiempo de la Cuaresma. ¿Para qué? Para llegar al puerto seguro de la resurrección, que es lo esencial, el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección del Señor. Así como Cristo vivió intensamente esos 3 momentos, cada uno de nosotros estamos llamados entonces a caminar con Cristo hasta llegar al lugar más alto, al punto culmen, que es la resurrección. Y es a partir de esto que la iglesia nos prepara durante 40 días, desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, antes de la cena del Señor, porque a partir de la cena del Señor es como inicia el triduo pascual. Desde miércoles de ceniza a jueves santo, en horas de la mañana, estamos preparando y disponiendo el corazón para poder vivir con Cristo los misterios de nuestra salvación. Lo más importante de nuestra salvación es pasión, muerte y resurrección de Cristo. Eso es esencial y por eso todos nos preparamos para llegar a ese punto. Hemos pasado muchas cuaresmas, queridos hermanos. Algunos han vivido 30, 40, 50, 60 cuaresmas o quizás muchas más. Otros han vivido menos, pero todos hemos vivido muchos momentos de Cuaresma. ¿Y saben qué pasa, queridos hermanos? Que todavía nuestro corazón no está completamente configurado con la voluntad de Dios. Y por eso esta Cuaresma, este retiro espiritual, es una oportunidad nueva que el Señor nos regala para encontrarnos con Él. La finalidad, queridos hermanos, del retiro espiritual es ejercitarnos interiormente para que adquiramos los músculos espirituales que nos van a llevar al encuentro con Cristo vivo y resucitado, que nos cambia la vida,
que nos transforma nuestra manera de pensar, de hablar, de sentir, de vivir. Y es allí donde apunta estos ejercicios espirituales. De hecho, la palabra ejercicios espirituales se la debemos a San Ignacio de Loyola. Este hombre que se dejó transformar por el poder de la palabra y descubrió que en la iglesia era necesario ejercitarnos espiritualmente a través de la oración, de la meditación, del ayuno. Y por eso él regala a la iglesia el tesoro de los ejercicios espirituales. Como les digo, el ejercicio espiritual, que es el otro modo de llamar los retiros espirituales, es la forma como nos ejercitamos espiritualmente. Así como una persona va a un gimnasio para que crezcan sus músculos, para quemar grasa, corporalmente hablando así, también nuestro espíritu necesita fortalecerse y ya lo vamos a ver. Jesús, antes de iniciar su ministerio público, es impulsado, conducido, llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Lo dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 4, versos 1 y siguientes. Después de esto, Jesús fue impulsado, llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Y nos dice la palabra de Dios que estuvo 40 días y 40 noches en ayuno y en oración, en contacto con Dios. Y de ahí que la cuaresma sea un recorrido de 40 días y 40 noches para preparar nuestro espíritu, para preparar nuestro corazón. El pueblo de Israel caminó 40 años por el desierto para poder entrar en la tierra prometida. Era necesaria una purificación, lo dice los libros sagrados, para que el pueblo pudiera entrar en la tierra prometida. Tuvieron que morir todas las generaciones que habían dudado del poder de Dios en el desierto. En Masá, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque han visto mis obras. En Meribá, cuando la gente dudó del poder de Dios. Entonces, ese recorrido que iba a ser corto a la tierra prometida, es extendido por la misericordia de Dios para que el pueblo se purifique, para que el pueblo sea transformado, para que se humille delante de Dios y de ese modo pueda entrar en la tierra prometida. Si nosotros, queridos hermanos, en esta cuaresma, no escuchamos la voz del Señor, no obedecemos a su palabra, entonces no podremos entrar en la tierra prometida. De ahí que la cuaresma es el tiempo fuerte de la iglesia para preparar y disponer el corazón. Cristo fue llevado por el Espíritu al desierto. El Espíritu es el mismo que actúa en nosotros, nos empuja a cada uno a entrar en el desierto de nuestra vida interior. Todos nosotros tenemos que estar en retiro espiritual. No puede haber un cristiano que se haga llamar católico si no está sumergido en el retiro espiritual de la cuaresma. En este tiempo propicio de preparación, donde el Señor nos propone a nosotros un cambio, una transformación. Y dice el profeta Oseas, capítulo 2, verso 16, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Te seduciré, dice el Señor, te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Esos son los retiros espirituales dentro de nuestra iglesia. Hablemos entonces de la vital importancia de la oración y vamos a tomar como punto de partida el Evangelio de San Marcos en el capítulo 14, versos 32 al 42. Marcos 14, 32, 42. Y vamos a darnos cuenta cómo es el Señor el que nos llama a la oración. Miremos qué es lo que dice la palabra de Dios. Marcos 14, 32, 42. En mi Biblia se titula Agonía de Jesús. Fueron a una propiedad llamada Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí mientras yo hago oración. Tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y comenzó a sentir pavor y angustia. Les dijo entonces, mi alma está triste hasta el punto de morir, quedaos aquí y velad. Él se adelantó un poco, cayó en tierra y suplicaba
que a ser posible pasara de él aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Volvió después y los encontró dormidos. Dijo entonces a Pedro: Simón, ¿ya estás dormido? ¿Ni una hora has podido velar? Velad y orad para que no caigáis en la tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, oró diciendo las mismas palabras. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Ellos no sabían qué contestarle. Volvió por tercera vez y les dijo: Ahora ya podéis dormir y descansar. Basta ya. Llegó la hora. Sabed que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vámonos. Mirad, el que me va a entregar está cerca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, este es un evangelio muy clave para hablar de la importancia de la oración, que cada uno de nosotros debemos tener siempre presente a la hora de acercarnos al Señor. Recordemos que de muchas formas y de muchas maneras Jesús ya les había enseñado a los apóstoles, a sus discípulos, la importancia de la oración. Porque Jesús nos enseña a cada uno de nosotros con palabras, pero también con obras, con acciones. No solamente cuando escuchemos que Jesús dice, cuando vayan a orar, hagan así, es cuando nos está enseñando, sino que cuando nosotros leemos en el Evangelio de que Él se retiraba a un lugar solitario para orar y pasaba toda la noche en la oración, nos está enseñando es con su ejemplo, con su testimonio. Y por eso estos hombres, sus discípulos, ya habían recibido toda una cátedra acerca de la importancia de la oración. Y es de destacar en este pasaje del Evangelio cómo Jesús va con el grupo de sus discípulos, pero selecciona a 3 de ellos, a Pedro, a Santiago y a Juan. Los elige y les dice: venid ustedes conmigo, los demás quedaos hasta aquí, mientras yo hago oración, pero ustedes vengan conmigo. ¿No les parece curioso que Pedro, Santiago y Juan son los mismos apóstoles que el Señor llama aparte cuando se les va a transfigurar? Cuando se da la transfiguración lo hace delante de ellos. Y esto es de destacar, queridos hermanos, muy importante, porque todos nosotros estamos llamados a la comunión con Dios. Sin embargo, el Señor tiene a unos elegidos para que aprendan la importancia de estar cerca del Maestro de una manera más compenetrada, de una manera más cercana, de una manera más íntima. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, por qué en vez de que tú estés aquí escuchando esta predicación, no está quizás tu esposo, tu esposa, tu hermano, tu familiar o un amigo? ¿Por qué eres tú? Porque el Señor te ha elegido, porque el Señor nos mira con ojos de misericordia y nos hace un llamado particular a cada uno de nosotros. Porque el Señor ha fijado su mirada en nosotros, porque el Señor tiene una misión muy grande para con nosotros. Pedro, Santiago y Juan, 3 apóstoles eminentemente importantes dentro de todo el proyecto de salvación de Jesús en esa primera era cristiana. Pedro iba a ser la cabeza de la iglesia. Santiago iba a derramar la sangre como testimonio para todos los demás apóstoles. Santiago era obispo de Jerusalén. Y ustedes saben cómo termina la vida de Santiago. Fue martirizado delante de todos sus hermanos. Todos conocieron el martirio de Santiago. Pero también Juan. Juan, que lo hemos tenido en la iglesia como aquel que es amado por el Señor. Habrá muchas interpretaciones de quién era realmente el discípulo amado, pero la tradición nos enseña que Juan es el discípulo amado. Y por eso es que es a este grupo de hombres los que él llama para que lo acompañen en el momento de ¿qué? De su agonía, de su dolor, de su sufrimiento. Y les va a dar unas instrucciones muy claras. Cuando los toma aparte les dice: quedaos aquí y velad,
quedaos aquí y velad, porque mi alma está triste hasta el punto de morir. El Señor quiere asociar a Pedro, a Santiago y a Juan al misterio de su dolor, de su sufrimiento, de su padecimiento. Es un llamado muy especial, es una vocación privilegiada para ellos. Pero ellos tenían la mente todavía muy entorpecida. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios un poco más adelante que volvió después y los encontró dormidos. Los encontró dormidos, queridos hermanos. Nos vamos a dar cuenta que el quedarnos dormidos es una realidad que nos pasa muy común. Muy a menudo nos quedamos dormidos en nuestra vida espiritual. Es muy cotidiano el hecho de que perdamos la virtud de la vigilancia. El cristiano de este siglo, de esta época, como el de todas las épocas, debe ser un cristiano vigilante. El día en el cual bajemos la guardia, ese día el enemigo entra y hace estragos en cada uno de nosotros. El Señor nos llama a la vigilancia y por eso es tan terrible quedarse dormido. Cuando un soldado lo ponen a vigilar, debe permanecer despierto toda la noche, porque en el momento en el cual se duerma puede entrar el enemigo y acabar con todo. La gran dificultad que tenemos en nuestra iglesia es que nos hemos quedado dormidos en nuestro punto de vigilancia. La gran dificultad que hemos tenido, que tienen las madres, los padres de familia en el hogar, es que se han quedado dormidos y ha entrado el mal y ha hecho despelotes, daños terribles en las familias, en la sociedad. De ahí la importancia de permanecer despiertos y permanecer despiertos en oración. No es un quedarnos despiertos porque sí, sino es para estar con el Señor en la oración. Cuando un soldado se queda dormido y de pronto el capitán o el que está a cargo pasa haciendo la ronda y lo encuentra dormido, en muchos países inmediatamente eso da calabozo. Lo retiran 3-4 días y lo ponen bajo las rejas porque lo que ha cometido es muy grave. Y más aún, cuando un soldado se queda dormido y se le roban su fusil, su arma con la cual defiende, eso le da cárcel. Y puede ser 1, 2 o 3 años, dependiendo de la gravedad del momento, de la circunstancia. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros nos hemos dejado robar las armas que nos ha dado Dios? Nos hemos dejado robar la armadura del Señor, la fe, la esperanza, la caridad, la vida sacramental. ¿Cuántas veces nos hemos quedado dormidos y hemos permitido que el maligno entre y nos haga daño a nosotros y tras de nosotros a todos los que Él ha puesto a nuestro cuidado? Porque si usted es padre, madre de familia, el Señor le ha dado una misión muy especial y por eso esa importancia del mandato de Jesús, quedaos aquí y velad. El Señor nos ha dado instrucciones claras y precisas. Y sigue diciendo la palabra de Dios, volvió después y los encontró dormidos. Se dirige primero a Simón y le dice, ¿ya estás dormido? ¿Ni una hora has podido velar? ¿Cuántos en esta altura de la Cuaresma, de todos los que iniciamos el retiro espiritual de la Cuaresma, ya nos quedamos dormidos? ¿Cuántos fuimos el miércoles de ceniza a que nos pusieran la cruz en la frente e hicimos un compromiso con el Señor, pero ya quedamos desarmados? ¿Ya el enemigo nos venció? ¿Cuántos podemos ya habernos quedado dormidos porque no hemos sido capaces de velar? No hemos sido capaces de mantener la disciplina espiritual de esta Cuaresma. Iniciamos quizás muy bien, pero ya hemos bajado la guardia. Queridos hermanos, esta es la realidad con Simón Pedro. Le dice el Señor, ¿ya estás dormido? De 3 que se había llevado, interroga a Pedro. ¿Por qué? En razón de la misión. De todos, el único que no tenía como la licencia para dormirse es Pedro. Por eso el Señor se dirige directamente a él.
por la misión que el Señor le ha encomendado. Cada uno de nosotros hemos recibido una misión muy importante y por eso debemos permanecer despiertos, no podemos quedarnos dormidos. El Señor se va y luego ora con las mismas palabras. Y aquí está lo más triste de este relato. Volvió otra vez, dice la palabra de Dios, y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. El Señor insiste una y otra vez, viene a visitarnos una y otra vez. Y lo peor del asunto es que vuelve y nos encuentra dormidos. El Señor nos ha dicho en su palabra, velad y orad, para que no caigáis en la tentación, para que no seas presa fácil del enemigo, para que tú puedas tener robustecida tu vida interior y ante las acechanzas, ante las seducciones del mal, no caiga rendido a sus pies inmediatamente. Ustedes saben que Jesús pudo vencer a Satanás en el desierto porque su alma estaba robustecida por la oración, por el ayuno. Si Jesús se descuida, se va a dormir, se relaja, pues entonces el mal aprovecha el momento de debilidad y lo hace caer. El Señor nos dice, velad y orad, para que no caigáis en la tentación. Primero les dice velad, pero ahora le añade el orad, velad y orad, para que no caigáis en la tentación. Muchas veces lo que nos aparta de Dios es precisamente el pecado. Esa realidad de darle la espalda a Dios y de caminar según nuestras apetencias, la debemos mucho a que nos hemos olvidado del poder, de la vital importancia de la oración. Y lo llamo vital importancia de la oración porque precisamente vital viene de vida. Es decir, que si no oramos, nos morimos. Si no oramos, perdemos el combate. Si no oramos, somos presa fácil del enemigo. Si no oramos, el mal va a venir a sembrar cizaña en nuestros corazones y la va a hacer crecer de tal forma que nos perdamos nosotros y hagamos que se pierdan los que están a nuestro alrededor. Si el vigilante se duerme en la noche de la guerra, llega el enemigo y toma la ciudad, esclaviza a toda la ciudad. La importancia de vigilar en la palabra de Dios es precisamente esa, que se nos ha puesto a nuestro cargo no solamente nuestra salvación, sino las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Recuerdan cuando Dios llama en el libro del Génesis y le pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y éste le dice, como saliéndose por la tangente, ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Claro que somos guardianes de nuestro hermano en cuanto debemos velar por la salvación de nuestros seres queridos en primera instancia, de los amigos, de los compañeros, de las personas que están puestas a nuestro alrededor. Dice la palabra de Dios que hay que velar y orar para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Eso de que el espíritu está pronto quiere decir que cuando entramos en oración, cuando nos permanecemos en la presencia de Dios, estamos robustecidos, nos revestimos de la fuerza de Cristo. El espíritu está pronto, es decir, Él no nos niega su presencia cuando lo llamamos, cuando lo invocamos con fe. Por eso los santos pudieron perseverar en Dios, porque el Espíritu está pronto y ellos se vieron revestidos de la gracia y ante los ataques del mal pudieron resistir con fuerza, con valentía, hasta derramar su propia sangre. Pero si no hubieran orado, si se hubieran descuidado, pues el mal se los hubiera llevado por delante y hoy no tendríamos una multitud de santos, modelos, ejemplos para cada uno de nosotros. La grandeza de los santos no es los actos heroicos que hayan hecho, sino la perseverancia día a día estar vigilantes. La grandeza, por ejemplo, de San Lorenzo, que fue puesto en una parrilla, no está exclusivamente en ese sacrificio donde se dejó consumir por las llamas, sino en la obediencia a la voz de Dios, de toda su vida, de todo su servicio diaconal.
hasta el momento culmen de la coronación de esa obra que él había realizado, que fue el momento del martirio. Dice Fray Nelson Medina que nadie da un salto del anonimato al martirio. Es imposible. Los mártires son mártires porque Dios les concede esa gracia como coronación de toda su vida virtuosa. No es que todos los días se presente la oportunidad para ser mártires. No, sino que Dios los elige para que den testimonio de una manera tan grande como Él lo dio en la cruz. Y es un carisma, es una gracia de Dios el poder dar testimonio de Él. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles que Santiago y Juan se decía el uno al otro: demos gracias a Dios, alabemos a Dios que nos permite sufrir por su nombre, cuando eran latigados, cuando eran maltratados por llevar la palabra de Dios. Él le decía: alégrate, porque somos dignos de sufrir por el nombre del Señor. Todo sufrimiento es una oportunidad que el Señor nos da para compartir su cruz, para compartir sus padecimientos. Toma a Pedro, a Santiago y a Juan para hacerlos partícipes de ese momento definitivo donde su corazón, su alma está entristecida. Y lo triste de este evangelio, mis queridos hermanos, es que no pudieron velar porque estaban cargados. Sus ojos estaban cargados por muchas situaciones, cargados porque no habían podido configurarse todavía con el Señor y por eso les costaba velar una hora con Él. Es decir, que ellos vivían en la mediocridad espiritual. Seguían a Jesús, durante 3 años lo venían siguiendo, pero en el momento en el cual Jesús los necesitó no estaban. ¿Cuántos de nosotros vivimos la mediocridad espiritual? Caminamos con Jesús, escuchamos su palabra, escuchamos su predicación, vamos tras Él, pero en el momento de la prueba, de la dificultad, nos derrumbamos, nos venimos abajo, nos quedamos dormidos porque no estamos todavía maduros en la fe, porque somos unos niños en la fe. Por eso el Señor hoy nos pide a través de la palabra que velemos, que oremos, para que cuando llegue el momento de la tentación, de la prueba, podamos mantenernos firmes como ese roble que aunque tiemble la tierra, sus raíces están tan profundas que no cae. Así es lo que Dios quiere de nosotros, pero para eso es necesario velar y orar. Queridos hermanos, este evangelio tiene una aplicación muy importante, porque resulta que Jesús está preparando a sus apóstoles, los lleva a la oración. Pedro, si ustedes se dan cuenta en este mismo evangelio, pero unos versos más atrás, le dice al Señor que Él lo va a seguir donde quiera que vaya, que Él nunca le va a dar la espalda, que Él irá aunque todos se escandalicen. Yo no, dice Pedro. Y el Señor le dice: yo te aseguro que hoy, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, tú me habrás negado 3. Pero Él insistía: aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte. Y lo mismo dijeron todos los demás: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. En muchos momentos, queridos hermanos, nosotros hemos hecho proyectos de vida con el Señor. Hemos ido a retiros espirituales y hemos salido tan contentos que decimos: ahora sí le voy a responder al Señor con todo. Ahora sí voy a dejar el hombre viejo, voy a dejar el pecado, voy a romper con los vicios, me voy a configurar con el Señor. Ahora sí. Es la presunción que tenía Pedro en ese momento. Después entran en ese pasaje del Getsemaní y son llevados, y el primero que queda dormido es Pedro. Y por eso Jesús le dice: Simón, Pedro, ¿no has sido capaz de velar ni siquiera 1 hora conmigo? El que le estaba diciendo: Señor, si tengo que morir contigo, moriré. Ese mismo es el que le va a decir después del Señor: ni 1 hora has podido velar conmigo. Ni 1 hora. El Señor le hace un reclamo directamente al que le había hecho promesas. Jesús ya sabía lo que iba a pasar y le dice: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. No te creas tan grande, no te creas tan valiente, porque yo te conozco.
conozco tu debilidad. Es lo que el Señor le dice a Pedro en ese momento y después, Pedro, ¿te has quedado dormido? Ni una hora habéis podido velar conmigo. Es Jesús haciendo el reclamo. Mucho cuidado, queridos hermanos, en este punto que les estoy compartiendo, porque nosotros hemos estado caminando con el Señor y le hemos hecho promesas, pero promesas que en su mayoría no hemos cumplido. Jesús le hace el llamado, venid conmigo, velad y orad, pero ellos no hicieron caso. ¿Saben ustedes, queridos hermanos, cuál es la consecuencia de que no escuchemos hoy la voz de Dios? De que no le hagamos caso a su palabra, a esa invitación que nos está haciendo de velar y orar. Que cuando nosotros no le hacemos caso al Señor, inevitablemente viene la desgracia, viene el dolor, viene el sufrimiento. Cuando desobedecemos los mandatos del Señor, viene entonces la tristeza, la agonía, las lágrimas a nuestra vida. Y esto lo experimentó Simón Pedro. Y yo creo que ya muchos de ustedes están imaginando hacia dónde vamos en esta enseñanza. Porque lo que Jesús quería hacer cuando les dice, vengan y velen conmigo, oren, acompáñenme en este momento de oración, era previniendo a Pedro y a los demás de tener que atravesar por el duro camino del dolor y del sufrimiento. Sí, Pedro, tú me vas a seguir, pero todavía no. Es lo que le dice el Señor a Pedro cuando en otro evangelio le dice, yo te seguiré donde quiera que vayas. Le dije, sí me vas a seguir, pero todavía no, porque todavía no estás preparado, porque todavía te falta morir a ti mismo, porque llegará un momento donde otro te ciña la cintura, porque llegará un momento donde te lleven donde tú no quieras ir. Y entonces, ¿saben qué pasa después de que Pedro se queda dormido? Pero dice la palabra de Dios que estando Pedro abajo en el patio, llegó una de las criadas del sumo sacerdote y al ver a Pedro calentándose, lo miró atentamente y le dijo, también tú estabas con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó, ni sé ni entiendo qué dices. Miren, queridos hermanos, cómo el Señor quería que Pedro no tuviera que pasar por las negaciones. Y por eso lo lleva al monte de la oración, al Getsemaní. Pero Pedro se queda dormido, no se prepara, no aprovecha ese momento y por eso lo niega en 3 ocasiones. Antes de que el gallo cante 2 veces, ya tú, Pedro, me habrás negado 3. ¿Por qué? Porque Pedro se quedó dormido en la oración. Y dice la palabra de Dios que tras de esa negación de Pedro inmediatamente cantó un gallo por segunda vez. Pedro recordó entonces lo que le había dicho Jesús, antes de que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3, y rompió a llorar. Es decir, viene el momento de sufrimiento, de dolor en el corazón de Simón Pedro. El que le había dicho, Señor, aunque tenga que morir contigo, no pienso negarte, lo había negado 3 veces, no 1 ni 2, sino 3. Y por eso Pedro rompe a llorar. Dice otro evangelio que cuando Pedro vio a Jesús pasar por aquel momento, o deja entrever eso, cuando tienen un contacto de miradas, Pedro rompe a llorar porque sabe que ha traicionado a su maestro. Queridos hermanos, cuando nosotros no hacemos caso a la voz del Señor, cuando nosotros no escuchamos la voz que el Señor nos está planteando, sus mandatos, nos está indicando un camino, viene el sufrimiento. Dios no nos quiere a nosotros robar nada. Dios lo único que quiere es que nosotros estemos bien, que vivamos bien, que seamos felices, que seamos personas tranquilas, llenos de su presencia. Pero cuando nosotros nos quedamos dormidos y no velamos, nos pasa como a Pedro. Le hemos prometido al Señor serle fieles, pero nos hemos descuidado en la vida espiritual. Nos hemos descuidado en la oración y por eso hemos tenido que derramar muchas lágrimas. Lágrimas que se hubieran podido prevenir si hubiéramos sido obedientes a la voz del Señor,
a la voz del Maestro. Con la oración, queridos hermanos, prevenimos tantos males para nosotros. A veces nos pasa como a Simón Pedro, porque Jesús usa una pedagogía impresionante. Porque si nosotros seguimos leyendo el Evangelio, nos va a decir otro de los evangelistas que Jesús se le aparece resucitado. Y Pedro no lo quiere ver porque tiene vergüenza. El Maestro está resucitado y está ahí caminando en medio de ellos. Pedro no se atreve a mirarlo porque sabe que lo traicionó, sabe que lo negó, sabe que le mintió. Pero Jesús, como Maestro de amor, se acerca hasta él y ante la triple negación le hace una triple pregunta para que Pedro afirme el amor a él. Pedro, ¿me amas? Y Pedro en medio de lágrimas le decía, Señor, te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, te quiero. Pedro, ¿me amas más que esto? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te quiero. Ante la triple negación, Jesús le da una triple oportunidad para reafirmar su amor por él. Pero Pedro pudo haber evitado esas negaciones si hubiera orado. Si se hubiera fortalecido interiormente cuando hubiera llegado la criada a decirles que a ti te hemos visto caminar con él, hubiera dicho, claro, porque yo soy compañero de Jesús, y no hubiera tenido miedo, no hubiera tenido que pasar por el sufrimiento, por el dolor de haber negado al Maestro. ¿Cuántos de nosotros todavía podemos estar a tiempo? Queridos hermanos, es la voz de Dios la que nos está hablando el corazón. Todavía estás a tiempo para que no tengas que pasar por mucho sufrimiento, por muchos dolores, por muchos quebrantos interiores. Todavía el Señor es misericordioso y nos está dando esta nueva oportunidad, esta nueva cuaresma, para que escuchemos su llamada, para que escuchemos su voz. No permitamos, queridos hermanos, que la pereza, que la desgana nos venza a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos. Dice la palabra de Dios en Romanos 13:11. Tened en cuenta el momento en que vivís id pensando en espivalaros del sueño. Es hora de despertar del sueño, dice el apóstol Pablo, pues la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. Hoy estamos más cerca de nuestra salvación que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se acerca. Despojémonos pues de las obras de las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Vivamos con decoro, como en pleno día, nada de comilonas y borracheras, nada de lujurias y desenfrenos, nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor Jesucristo y no andéis tratando de satisfacer las malas inclinaciones de la naturaleza humana. Lo que Jesús le decía a los apóstoles en Getsemaní, despertad, orad, velad, hoy el apóstol nuevamente nos lo repite de una manera muy clara. Es hora de despertar del sueño, es hora de que salgamos de esa tibieza espiritual, es hora de volver al Señor, es hora de romper con el pecado, de dejar atrás las comilonas, las borracheras, todo lo que desagrada a Dios, y no andemos tratando de satisfacer las malas inclinaciones de la naturaleza humana. Es una invitación que nos hace San Pablo en la carta a los Romanos, de acercarnos a Dios, de dejar a un lado el pecado, de dejar a un lado todo lo que es oscuridad en nuestra vida y acercarnos a la luz, como dice el apóstol, revestirnos de Cristo. Es un llamado que nos hace el Señor. Todavía nos quedan días de preparación para el Triduo Pascual, todavía estamos a tiempo. Queridos hermanos, tenemos que hacernos entonces 3 preguntas con respecto de esta reflexión. La primera es muy importante. ¿Ya tienes tu Getsemaní? Porque cada uno de nosotros estamos llamados a tener nuestro Getsemaní. El Getsemaní es el lugar donde nos ponemos en las manos de Dios, donde le decimos a nuestro Padre del Cielo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Getsemaní es el lugar de la oración, es el lugar de la preparación, es el lugar de la disposición interior para que Dios pueda obrar en nosotros como Él quiere.
el Getsemaní, es decir, el itinerario espiritual que nosotros seguimos para poder abrazar al Señor. Ese Getsemaní se traduce en la Eucaristía, en los sacramentos, en la lectura de la palabra de Dios, en el rosario, en el ayuno, en la caridad, en la limosna, en las buenas obras. Ese Getsemaní, ¿ya lo tienes claro? Si todavía no tienes claro tu Getsemaní, tu lugar de encuentro con Dios, yo te propongo que a partir de este retiro espiritual, tú pienses, tomes una libreta en mano y te hagas un proyecto espiritual y digas, este va a ser mi Getsemaní. Ir a misa día de por medio, si es que todos los días no puedes ir. Rezar el rosario en familia, leer más la palabra de Dios, confesarme, comulgar. Un itinerario espiritual que nos vaya garantizando a nosotros estar unidos a Dios. La oración no puede ser simplemente una idea bonita, saber que tenemos que orar para no caer en la tentación. Hay que hacerla, queridos hermanos, cada uno de nosotros, nuestro itinerario espiritual, para que no nos quedemos raquíticos espiritualmente, para que no nos vayamos muriendo poco a poco, porque dice la palabra de Dios que sin mí nada pueden hacer, separados de mí nada pueden hacer. Dice la parábola de la vid verdadera, porque si la rama se cae, se muere, queda infecunda, no da fruto. Segunda pregunta, ¿qué sucede si no obedecemos a la voz de Jesús, el Maestro? ¿Qué nos puede suceder? Pues que nos espera un camino de sufrimiento, de dolor, de llanto. Y quizás hay quienes no tienen la oportunidad de Pedro, de enmendar delante de Dios. Temo al Dios que pase y no sé si vuelva a pasar, decía San Agustín. Hay quienes tienen la gracia de que más adelante el Señor los toma y entonces se reconcilian con Él. Pero hermanos, hay personas que quizás no son tan afortunadas. ¿Qué nos garantiza a nosotros que vamos a llegar a la próxima Cuaresma? ¿Qué nos garantiza a nosotros que vamos a tener esa nueva oportunidad? Ese nuevo momento donde la palabra nos va a hablar con tanta claridad. Tercera pregunta, ¿qué puede pasar si no nos preparamos en esta oportunidad en concreto? ¿Qué nos puede pasar? Ahora bien, para dar como una síntesis a todo lo que hemos hablado, vamos a tratar brevemente lo que dicen los santos acerca de la importancia de la oración. ¿Por qué rezar? Ese rezar es ese tiempo que yo saco a solas para estar con el Señor, para estar delante de Él y dejarme transformar por su amor, por su gracia. Decía el santo cura de Ars, quien no reza se priva de aquello que es necesario para vivir. Quien no reza se priva de aquello que es necesario para vivir. Es decir, que si no oramos, no podemos vivir. No tendremos los elementos esenciales para poder vivir. Decía también San Juan Pablo II, quien no reza por falta de tiempo, lo que le falta no es tiempo, lo que le falta es amor. Si nosotros tenemos la excusa de no orar porque no tenemos tiempo, no es que no tengamos tiempo, lo que no tenemos es amor. Ya les decía, si nosotros no oramos, somos presa fácil para el enemigo del alma. El mal va a querer venir y encontrarnos desarmados, atacarnos en ese momento. Él no nos va a atacar cuando estemos más fortalecidos. Él nos ataca cuando nosotros menos lo pensamos. Y ojalá estemos bien preparados con la oración. San Basilio decía, la oración es la respiración del alma. Nada más vital para el alma que la oración. Si la oración es la respiración del alma, quiere decir que si dejamos de orar, si dejamos de rezar, nos morimos, queridos hermanos. La falta de oración lleva a la muerte. Es lo que nos dice San Basilio. Sor Faustina Kowalska decía, cada gracia nos viene a través de la oración. Si todas las gracias vienen a través de la oración, ¿qué pasa si no estamos orando? ¿Cómo vamos a recibir la gracia de Dios si no oramos? Si no rezamos, si no nos ponemos en contacto con Dios, ¿cómo vamos a esperar que Dios derrame sobre nosotros gracias abundantes? Por eso dice el Evangelio, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, a todo el que llama se le abre. San Vicente de Paúl decía, dame un hombre de oración y será capaz de todo. Dame un hombre de oración y será capaz de todo absolutamente. La oración, el poder que tiene la oración, queridos hermanos. Por eso les invito para que en este momento hagamos oración. Le pidamos al Señor la gracia de velar con Él, de orar para no caer en la tentación. Amado Padre del cielo, en este ambiente de retiro espiritual donde tú nos haces este llamado apremiante a orar, te queremos poner delante nuestro corazón. Un corazón que en muchos momentos está fatigado y agobiado por tantas realidades exteriores. Te pedimos, Señor, que vengas y derrames sobre nosotros el don de la oración. Padre, que esta Cuaresma no sea un tiempo más que nosotros vivimos, sino que sea el tiempo oportuno para el encuentro con el Señor. Danos la gracia de poder orar cada día más, de acercarnos más a ti. Danos la gracia de ser hombres, mujeres de oración. Danos la gracia, oh Padre del cielo, de que siempre escuchemos la voz del Maestro. Ven, Señor, en esta hora a llenar nuestros corazones con la fuerza de tu Santo Espíritu, porque nosotros no sabemos orar ni sabemos pedir lo que nos conviene. Ven en ayuda de nuestra debilidad, Espíritu Santo, en esta hora concreta. Ven a derramar tu gracia, tu fuerza, tu amor sobre cada uno de nosotros. Mira la necesidad que tenemos tan grande en nuestro interior. Ven, Señor, ven y llena nuestros corazones. Haznos orantes. Ven a trabajar en nuestro interior, Señor. Ven a derramar sobre nosotros todas las gracias que más necesitamos. Danos el don de la perseverancia, de poder avanzar en el camino espiritual, que no nos quedemos enanos espiritualmente. Danos la gracia de crecer cada día más. Danos la gracia de escuchar siempre tu voz, tu palabra, que siempre nos llama a la transformación. Danos la gracia, Señor, de poder cumplir tu voz, tus mandatos. Que no nos pase como a Simón Pedro, que nos quedemos dormidos, Señor. Que no nos pase como a tus discípulos que se quedaron dormidos en el momento donde tú más necesitabas que estuvieran despiertos. Danos la gracia, Señor, de poderte ser fieles por la fuerza de tu Santo Espíritu. Sabemos, Señor, que no es por nuestras fuerzas, que no es por nuestras cualidades como te somos agradables, sino que es por la fuerza de tu Espíritu cuando entra en el corazón y nos llena por completo. Padre del cielo, Padre amado, nosotros te queremos alabar, bendecir y glorificar por este tiempo que nos estás regalando, por esta gracia que nos estás dando. Gracias, Padre del cielo, por permitirnos escuchar la palabra. Gracias, Padre, porque estás haciendo obras maravillosas en nuestros corazones, porque hoy estás llamando a hombres y mujeres a un compromiso más serio contigo. Gracias, Padre del cielo, porque hoy tú nos actualizas interiormente en el amor, en la gracia. Gracias, Señor, porque hoy nos regalas fuerzas nuevas, amor, por tu misericordia. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por esta noche, por este día que nos has regalado para estar contigo. Bendito eres, Señor. Gloria a ti, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te pedimos, Señor, que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, gracias a todos ustedes que se han unido en este tercer día de retiro espiritual. Que la gracia, la bendición de Dios les acompañe siempre. Sigamos orando, sigamos pidiendo, porque el Señor nos tiene preparado grandes cosas para cada uno de nosotros. No se olvide de invitar a muchas personas. Si no te has suscrito al canal, suscríbete para que te lleguen las notificaciones de que estamos realizando esta tarea de evangelización. Bendiciones para todos ustedes.